Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Yo nunca quise ser sicario. De morro no soñaba con andar matando gente ni con las cosas que terminé haciendo. Mi vida era simple, ¿sabes? Vivía en el rancho con mi familia, trabajábamos la tierra, cuidábamos a los animales y todo eso. Pero en ese tiempo no había mucha opción. La pobreza te jalaba y los narcos te daban dinero fácil. Al principio era solo eso, dinero para ayudar a la familia, pero las cosas se van poniendo feas, y cuando te das cuenta, ya no puedes salirte. Me metí en ese jale sin pensarlo mucho, y cuando menos lo esperaba, ya era uno de los más temidos de Culiacán. No te voy a mentir, había días en los que sentía que me tragaba el mundo, que el poder y el respeto que me tenían era lo único que importaba. Pero la cosa cambia, tarde o temprano te cobra factura, y en mi caso, creo que ya me está tocando pagarla. Después de varios años en ese desmadre decidí dejarlo. Ya no podía más. Había visto a tantos morir y hasta llegué a pensar que mi muerte también estaba cerca. Me fui a vivir lejos, en las orillas, donde nadie me molestara. Compré una casita en un lugar donde el ruido de la ciudad no me alcanzara. Quería paz, pero nunca llegó. Desde que me retiré, todo empezó a empeorar. No dormía bien, tenía pesadillas y dolores raros que ningún médico podía explicar. Mi cabeza no me dejaba tranquilo, y a veces veía cosas que no tenían sentido. Rostros de gente que nunca había conocido, pero que me resultaban familiares. Al principio pensé que era mi conciencia o algo así. Digo, he hecho cosas malas, pero no soy tan tonto como para creer que un par de rezos o arrepentimientos iban a limpiar lo que hice. Pero la cosa se puso más fea. Los dolores que sentía eran como si algo me estuviera desgarrando por dentro, y aunque trataba de no pensar en eso, cada vez era más difícil ignorarlo. Y las visiones, esas malditas visiones, no me dejaban en paz. Veía gente por la ventana, gente que no debería estar ahí. Hombres y mujeres que me miraban, que parecían querer decirme algo pero nunca hablaban. Solo estaban ahí, quietos. Era como si estuvieran esperando algo de mí, pero yo no sabía qué. Fue entonces cuando un viejo camarada me contó de una santera. Dijo que era buena para limpiar pecados, que ayudaba a gente como yo a quitarse la carga de encima. Al principio me reí. ¿Qué iba a hacer una vieja con hierbas y rezos por mí? Pero conforme los días pasaban, empecé a desesperarme. No dormía, los dolores seguían, y las visiones no paraban. Al final, decidí ir. Total, no tenía mucho que perder. La casa de la santera estaba lejos, bien metida en la sierra. El camino era complicado, lleno de baches y curvas. Apenas había señal en el celular, y durante horas no vi a nadie en el camino. Todo estaba en silencio, un silencio que te hacía sentir raro, como si algo o alguien te estuviera observando. Cuando por fin llegué, la casa era más simple de lo que imaginé. Una choza de madera con plantas raras afuera. No parecía el lugar de una mujer que pudiera hacer milagros. Pero ya estaba ahí, así que me bajé del carro y toqué la puerta. Nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, así que decidí entrar. Lo primero que vi fue a la santera. Era una mujer mayor, de esas que parecen haber vivido 1000 años. Estaba sentada frente a una mesa llena de velas, hierbas y cosas que no reconocí. No me miró con sorpresa ni nada, como si ya supiera que yo iba a llegar. Eso me sacó de onda, pero no dije nada. Me senté frente a ella y sin preguntarme nada comenzó a hablar. «Las almas de los que mataste no descansan», me dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Me quedé en silencio. No supe qué responder. ¿Cómo sabía ella lo que yo había hecho? ¿Cómo podía estar tan segura de eso? Intenté no creerle, pero algo en su voz me hizo dudar.
Era como si todo lo que había estado viviendo en las últimas semanas tuviera sentido de repente. Ella me habló de las personas que había matado, de cómo sus almas me seguían y esperaban que yo pagara por lo que hice. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No quería creer en esas cosas, pero las visiones, los dolores, todo encajaba. La santera se levantó lentamente y fue hacia una esquina de la habitación, donde había una caja de madera. La abrió y sacó un brazalete. Cuando lo vi, casi me caigo de la silla. Era un brazalete hecho con dientes humanos. No eran dientes cualesquiera, eran los dientes de los que yo había matado. Ella me lo dijo, y aunque quería correr, no pude moverme. Estaba congelado, el miedo me clavaba en el suelo. Cada diente pertenece a alguien que asesinaste, dijo mientras sostenía el brazalete frente a mí. Estas almas te siguen, Julián, te marcaron y no te dejarán en paz. No pude contenerme. Me levanté de golpe, tirando la silla al suelo. Quise gritar, salir corriendo de ese maldito lugar, pero mis piernas no respondían. Era como si el peso de todas esas almas cayera sobre mí en ese momento. Sentí que el aire se volvía más pesado, que apenas podía respirar. La santera me miraba sin pestañear, como si estuviera viendo mi alma desmoronarse. «No puedes escapar de esto», repitió. «Lo que hiciste te seguirá hasta que enfrentes a cada uno de ellos». Esa fue la gota que derramó el vaso. Me sentí completamente indefenso, algo que nunca había experimentado en mi vida. Había sobrevivido a balaceras, traiciones y a la vida de un sicario. Pero esto era diferente. No sabía cómo pelear contra lo que no podía ver ni entender. Después de lo que vi en esa casa, salí de ahí como pude. Apenas me daban las piernas para caminar, pero lo logré. Subí al carro, encendí el motor y sin mirar atrás, me largué de ese lugar. No sabía a dónde iba ni qué hacer. Solo quería alejarme lo más que pudiera. El camino de vuelta se me hizo eterno. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. El brazalete de dientes. Esos malditos dientes. No podía sacarme la imagen de la cabeza. No sé cómo esa vieja los consiguió ni cómo sabía tanto de mí. Pero ahí estaban, los dientes de la gente que yo había mandado a la tumba. A medida que manejaba por esas curvas y caminos polvorientos, empecé a pensar en lo que me dijo la santera. Las almas no descansan, te siguen, te marcaron. Esas palabras me retumbaban en la cabeza como si alguien las estuviera repitiendo una y otra vez. Intenté no hacerles caso, pensar que eran solo palabras, pero algo dentro de mí sabía que había verdad en lo que decía. Y lo peor es que, a pesar de todo, no podía dejar de sentir esa presión en el pecho, como si algo pesado me estuviera aplastando. Cuando llegué a la periferia, ya estaba oscureciendo. El sol apenas se veía en el horizonte y las calles estaban vacías. Paré el carro frente a mi casa, pero no quise entrar de inmediato. Me quedé sentado en el asiento, mirando la puerta, sintiendo que algo malo estaba por pasar si daba un paso adentro. Sabía que no iba a poder dormir esa noche, pero no podía quedarme en el carro toda la noche como un cobarde. Así que apagué el motor, me bajé y entré. La casa se sentía más fría de lo normal, como si el aire mismo me estuviera diciendo que no era bienvenido ahí. Encendí la luz del comedor, pero no me sirvió de mucho. La luz parpadeaba y parecía que en cualquier momento iba a apagarse del todo. Me senté en la mesa, intentando tranquilizarme, pero mi mente no dejaba de imaginar cosas. Las caras de la gente que había matado empezaron a aparecer en mi cabeza, una por una. Recordé a cada uno de ellos. A algunos los había matado de cerca, mirándolos a los ojos. A otros, desde lejos, con un balazo limpio. Pero no importaba cómo lo hubiera hecho. Todos estaban en mi cabeza ahora, como si me estuvieran pidiendo algo. Me serví un vaso de agua, tratando de calmarme. Me decía a mí mismo que todo esto era solo mi conciencia jodiéndome por lo que había hecho, que era normal. Cualquiera que haya vivido la vida que yo llevé,
terminaría sintiéndose mal tarde o temprano. Pero mientras me repetía eso, algo me distrajo. Era un ruido. Al principio pensé que era el viento, o quizás un animal en el techo. Pero el ruido seguía, como un susurro, una voz lejana que no podía entender. Agucé el oído y me di cuenta de que no venía de afuera, sino de adentro de la casa. Me levanté con cuidado, escuchando con atención. El susurro era bajo, pero constante. No sabía de dónde venía, así que empecé a caminar por la casa, buscando el origen. Al pasar por el corredor que llevaba a mi cuarto, el sonido se hizo más fuerte. No era un animal ni el viento, era algo más. Parecía una voz, pero no podía distinguir lo que decía. Caminé despacio, sin querer hacer ruido, y cuando llegué a la puerta de mi cuarto, el sonido cesó de repente, como si nunca hubiera estado ahí. Mi corazón latía con fuerza. Tenía esa sensación de que algo andaba mal, muy mal. Abrí la puerta del cuarto y todo estaba como lo había dejado. La cama sin hacer, la ropa tirada en el suelo. Pero algo no encajaba. No sabía qué era, pero sentía que había algo más. Di un par de pasos hacia adentro, y entonces lo vi. En el suelo, junto a la cama, estaba tirado el brazalete de dientes, el mismo que había visto en la casa de la santera. No sabía cómo había llegado ahí. No lo había llevado conmigo, lo dejé allá. Estoy seguro, pero ahí estaba, tirado como si nada, brillando bajo la luz parpadeante del cuarto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cómo demonios había llegado eso hasta aquí? Me acerqué con cautela, con el corazón en la garganta. No quería tocarlo, pero tampoco podía dejarlo ahí. Era como si me estuviera llamando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi algo más, algo que me dejó helado. Los dientes del brazalete no estaban como los recordaba. Estaban llenos de sangre, sangre fresca que goteaba al suelo. Me eché para atrás de golpe, casi tropezándome. No podía creer lo que veía. Era imposible. ¿Cómo podían esos dientes estar sangrando? Mi mente no podía procesarlo, pero ahí estaba, frente a mí. Sangre goteando de los dientes humanos. En ese momento el susurro volvió. Más fuerte, más claro. Y esta vez sí entendí lo que decía. Devuélvelos. La voz era baja, pero firme. Era como si alguien estuviera hablando desde dentro de mi cabeza, pero a la vez, desde todos lados. No era una voz que reconociera, pero el mensaje era claro. Me estaban exigiendo que devolviera algo. Pero, ¿devolver qué? No entendía a qué se refería, o tal vez no quería entenderlo. El terror que sentí en ese instante no se parece a nada que haya experimentado antes. No era el miedo que sientes cuando sabes que te van a matar o que estás en peligro. Number. Esto era algo más profundo, algo que te invade y te paraliza. Era como si el mismo aire en la habitación se hubiera vuelto pesado, imposible de respirar. Me quedé ahí, inmóvil, sin saber qué hacer, con el sonido de los dientes goteando en el suelo y esa maldita voz repitiendo una y otra vez lo mismo. Devuélvelos. No pude soportarlo más. Salí del cuarto casi corriendo, dejando la luz encendida y el brazalete ahí. Me encerré en la sala, temblando como un niño. No sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Estaba solo, completamente solo, y lo peor de todo es que sabía que esto apenas estaba empezando. Después de esa noche, ya no pude dormir igual. No es que antes durmiera bien, la verdad, pero al menos lograba descansar un poco. Ahora, ni eso. Cada vez que cerraba los ojos veía ese brazalete maldito y escuchaba la voz pidiéndome que devolviera algo, aunque no entendía bien qué. Y lo peor era la sangre. Sangre fresca, goteando de esos dientes como si acabaran de arrancarlos de las bocas de mis víctimas. Pasaron unos días. No salí mucho de la casa. Apenas iba al pueblo para comprar lo necesario, y cuando alguien me saludaba, respondía apenas con un movimiento de cabeza. Sabía que la gente me miraba raro, pero nunca me había importado lo que pensaran.
Lo que realmente me jodía era la sensación de que alguien me estaba vigilando todo el tiempo. En cualquier momento del día, sentía que tenía unos ojos sobre mí. A veces me giraba rápido para ver si había alguien, pero no encontraba nada. Solo silencio, ese maldito silencio que me estaba volviendo loco. Una noche, cuando ya estaba decidido a no entrar a mi cuarto para no ver el brazalete, escuché ruidos. No eran susurros esta vez, eran golpes, como si alguien estuviera pateando la puerta desde adentro. Me quedé quieto un momento, escuchando con atención. Tal vez era mi mente jugándome una broma, pero los golpes se hicieron más fuertes, como si de verdad hubiera algo queriendo salir de ahí. Me acerqué lentamente, con un nudo en la garganta. Sentía el corazón en la boca, latiendo a toda velocidad. Cuando llegué a la puerta, me quedé parado frente a ella, sin saber si abrir o no. ¿Qué tal si esa maldita cosa me estaba esperando? ¿Y si al abrir me encontraba cara a cara con lo que sea que estaba haciendo esos ruidos? Pero no podía quedarme ahí toda la noche. Tenía que hacer algo. Así que respiré profundo y empujé la puerta. No había nada, solo el cuarto vacío, como siempre. Pero ahí estaba de nuevo, el brazalete tirado en el suelo, y esta vez no era solo sangre lo que lo rodeaba. Había huellas de pies descalzos, pequeños, como si un niño hubiera caminado por ahí. Sentí un frío en el cuerpo, algo no andaba bien. Me agaché para ver de cerca esas huellas, y mientras las seguía con la mirada, me di cuenta de que no solo estaban en el suelo. Subían por la pared, como si esa cosa hubiera trepado hacia el techo. No sabía qué hacer. Era como si el miedo se hubiera apoderado de mí. En ese momento, sentí un viento helado a mis espaldas. Me giré de golpe, y ahí, en el marco de la puerta, estaba una figura. Un niño. No podía tener más de 8 o 9 años. Estaba empapado, su ropa desgarrada y su piel era pálida, como si llevara días muerto. Sus ojos, vacíos, sin vida, me miraban con una mezcla de odio y tristeza. No pude moverme. Sentía que me había quedado pegado al suelo. El niño no decía nada, solo me miraba. Y entonces lo reconocí. Ese niño, yo lo había visto antes. Me costó trabajo recordarlo, pero cuando lo hice, el horror me golpeó de lleno. Ese era el hijo de uno de los hombres que maté. Fue hace años, cuando recién empezaba en esto del sicariato. No era mi objetivo, pero el niño estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y esa noche, sin quererlo, también lo mandé al otro lado. El niño dio un paso hacia mí. Quería correr, pero no pude. Mis piernas no me respondían. Sentía la garganta seca, el aire pesado. No sabía qué hacer y entonces el niño habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero las palabras que dijo me helaron la sangre. «Devuélvelo», dijo, mirándome directo a los ojos. «Devuélvenos lo que nos quitaste». De repente se lanzó hacia mí. Sentí un golpe en el pecho, como si alguien me hubiera apuñalado. Caí de espaldas al suelo jadeando, tratando de respirar, pero no podía. El dolor era insoportable, y mientras me retorcía en el suelo, el niño se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé tendido, mirando el techo, intentando calmarme. Todo mi cuerpo temblaba. Cuando al fin logré levantarme, estaba bañado en sudor. No sabía si lo que acababa de pasar era real o no, pero lo sentí. Sentí ese golpe, esa presencia, y sobre todo, esas palabras. No era solo el niño. Había más. Todos esos a los que les arrebaté la vida me estaban pidiendo algo. ¿Pero qué? No pude dormir el resto de la noche. Me quedé en la sala, mirando la puerta del cuarto, esperando que en cualquier momento algo más saliera de ahí. Pero no pasó nada. Solo ese maldito silencio otra vez. Al día siguiente fui al pueblo. Necesitaba hablar con alguien, aunque no sabía bien con quién. No iba a ir a la policía, claro. Ellos no podían ayudarme con lo que estaba pasando. Pero tal vez, solo tal vez,
Alguien más sabía algo de esa santera o de lo que me estaba pasando. En el camino, me crucé con un viejo conocido, un tal Pino, un campesino que había trabajado con varios en el pueblo y tenía fama de saber cosas raras, cosas que otros preferían ignorar. Decidí preguntarle. Me acerqué y lo saludé, tratando de no sonar muy nervioso. «Oye, Pino», le dije, «tú sabes algo de una santera que vive en la sierra, ¿verdad?» Pino me miró de reojo, masticando un pedazo de hierba que tenía en la boca. Se quedó callado un momento, como si estuviera pensando si debía decirme algo o no. «¿Y pa' qué quieres saber?», me preguntó al fin, con ese tono desconfiado que tenía siempre. No sabía qué decirle exactamente, así que fui directo. «Fui a verla, me dijo cosas que no entiendo y, desde entonces, las cosas no están bien. Algo raro está pasando». Pino me miró con más atención. Escupió la hierba al suelo y se acercó, bajando la voz. «Mira, compa, si fuiste con esa vieja, ya no hay vuelta atrás. Esa mujer tiene poder, y no del bueno. Si te dijo algo, es porque sabe lo que va a pasar». Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Qué diablos significaba eso? Que ya estaba condenado. Intenté seguir preguntando, pero Pino solo me miró con lástima y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Después de hablar con Pino, la cabeza me daba vueltas. No sabía qué pensar, pero lo que sí tenía claro es que la cosa iba de mal en peor. Volví a la casa, con esa sensación de que alguien me estaba respirando en la nuca. Ya no me aguantaba. El miedo me carcomía por dentro. Me repetía una y otra vez las palabras del viejo. Ya no hay vuelta atrás. Como si ya hubiera firmado mi sentencia, como si ya estuviera marcado. Cuando llegué, lo primero que hice fue revisar la casa. Sentía que había algo ahí, algo que no podía ver, pero que me seguía como si estuviera escondido en cada rincón. Abrí la puerta del cuarto y ahí estaba otra vez, el brazalete de dientes, tirado en el suelo, como si se estuviera burlando de mí. Lo recogí, pero esta vez no sentí lo mismo que las otras noches. Algo en mí cambió. No era el mismo miedo, era más como rabia, como si esa cosa quisiera jugar conmigo. Me le quedé viendo. Los dientes brillaban con la poca luz que entraba por la ventana. Estaban fríos, casi helados, y otra vez las manchas de sangre. Me lo guardé en el bolsillo. Iba a averiguar qué estaba pasando, y si tenía que volver con esa santera, pues lo haría. No podía seguir así, con esa maldita pesadilla detrás de mí. Antes de salir me preparé lo mejor que pude. Agarré la pistola que siempre tenía a la mano. No sabía si iba a ser de ayuda contra lo que sea que me estuviera siguiendo, pero de algo tenía que valer. Prefería estar armado. El camino a la sierra se me hizo más largo esta vez. El cielo estaba nublado y, aunque no era de noche, todo se sentía más oscuro. El viento soplaba raro, como si estuviera cargado de algo pesado, algo que no podía ver, pero que me oprimía el pecho. Mientras caminaba, no dejaba de pensar en el niño que vi aquella noche y en los otros que podrían estar detrás de él. Las caras de todos los que maté comenzaron a aparecerme en la mente, como si me estuvieran recordando que no había escapatoria. Por fin llegué a la casa de la santera. Ahí estaba, igual de humilde, pero se veía más tétrica que la primera vez. Toqué la puerta y esta vez no me hizo esperar. Me abrió casi de inmediato. Apenas la vi sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. La vieja me miró como si ya supiera lo que venía a decirle, como si ya estuviera esperando que regresara. «Sabía que ibas a volver», dijo, sin más rodeos. No le respondí, no tenía ganas de darle vueltas al asunto. Saqué el brazalete del bolsillo y lo dejé caer sobre la mesa que tenía en la entrada. «¿Qué es esta mierda?», le solté, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres que haga con esto? ¿Qué carajos quieren esas almas?». La santera me miró en silencio por un rato, como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o no. Luego agarró el brazalete con cuidado,
como si fuera algo frágil. «Son los que no pueden descansar», me dijo, y su voz sonaba más seria que la vez anterior. «Los que murieron por tu mano, pero no de la manera en que debían. A ellos les debes algo». «¿Devolverles qué?», le pregunté ya sin paciencia. «Están muertos». La santera sonrió, pero no era una sonrisa de burla. Parecía más como una sonrisa de alguien que sabe más de lo que debería. Se giró hacia una mesa al fondo de la sala y comenzó a revolver unos frascos llenos de hierbas y líquidos que no reconocí. «No se trata de devolverles algo físico», me explicó mientras trabajaba. «Se trata de tu culpa. Ellos murieron antes de tiempo y sus almas quedaron atrapadas. No pueden cruzar al otro lado porque tú les arrebataste lo que les quedaba. No están completos». Me quedé en silencio. Lo que decía me sonaba absurdo, pero algo dentro de mí sabía que había verdad en sus palabras. Lo sentía en mi piel, en mi sangre, como si todo lo que me estaba pasando fuera la prueba de que esas almas no estaban en paz. «¿Y qué se supone que debo hacer?», le pregunté finalmente, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. La santera se volvió hacia mí, y esta vez me miró con una intensidad que no había visto antes. Sus ojos, negros como el fondo de un pozo, me hicieron sentir desnudo, como si pudiera ver todo lo que había hecho, todo lo que había sido. «Tienes que devolverles lo que les quitaste», me dijo con calma, pero cada palabra me cayó como un golpe. «Solo entonces podrán descansar. Pero no será fácil. Algunos de ellos querrán hacerte pagar primero». Mi estómago se revolvió al escuchar eso. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que eso significaba. ¿Cómo se supone que iba a devolverles algo a los muertos? ¿Y cómo iba a evitar que me hicieran pagar antes? La vieja extendió la mano hacia mí y me dio un frasco pequeño, lleno de un líquido oscuro y espeso. No sabía qué era, pero me lo ofreció como si fuera la solución a todos mis problemas. «Esto te ayudará a verlos», me dijo. «Pero ten cuidado. Una vez que los veas no habrá forma de ignorarlos». Me quedé mirando el frasco, con la mente dando vueltas. No estaba seguro de si quería ver más de esos fantasmas, de esas cosas que me estaban persiguiendo, pero tampoco tenía opción. Si no hacía algo pronto, ellos me iban a volver loco. «¿Y si no quiero?», le pregunté sintiendo el peso de mis palabras. La santera solo se encogió de hombros. «Entonces sigue viviendo con ellos detrás de ti, pero tarde o temprano te alcanzarán». Sabía que tenía razón. Ya lo estaban haciendo. Así que, sin pensarlo más, agarré el frasco y lo guardé en el bolsillo. La vieja me miró por última vez antes de que me fuera. «Solo recuerda, Julián», dijo mientras me iba. «Algunos de ellos no solo quieren descanso, algunos quieren venganza». Esas palabras se quedaron grabadas en mi cabeza mientras salía de su casa. El camino de vuelta fue igual de pesado, y cada paso que daba sentía que estaba más cerca de encontrarme con esos a los que les debía algo. Pero, ¿qué se supone que debía devolverles? ¿Mi vida? Llegué a mi casa. El sol ya estaba por ponerse. Me quedé parado frente a la puerta, el frasco en la mano. Lo miré por unos segundos, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer iba a cambiarlo todo. No podía seguir huyendo de esos muertos, pero tampoco sabía qué iba a pasar cuando los enfrentara. Abrí la puerta despacio. La casa estaba en silencio. Parecía que hasta el viento había dejado de soplar. Me senté en la vieja mesa de madera y dejé el frasco enfrente de mí. Lo miré durante varios minutos, dudando si de verdad quería ver a esas almas que me perseguían. Pero luego recordé los ruidos, las visiones, el maldito brazalete. No podía seguir así. Agarré el frasco, lo abrí con manos temblorosas y me lo tomé de un trago. El líquido era espeso, amargo, como si estuviera hecho de tierra y cenizas. Apenas lo bajé, sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, como si el frío de la muerte se hubiera metido en mis venas. Cerré los ojos, esperando algo, pero no pasó nada. El silencio en la casa era aplastante, y por un momento pensé que la santera me había estafado.
Me levanté, furioso, listo para ir a reclamarle, pero entonces lo sentí. Un susurro, apenas perceptible, pero ahí estaba, viniendo desde algún rincón oscuro de la casa. Me quedé inmóvil, y el susurro se hizo más claro, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Me giré despacio, y ahí estaban. Primero fue uno, luego dos, después tres. Rostros, apenas reconocibles flotando en la penumbra de mi casa. No tenían cuerpo, solo esas caras deformes, llenas de ira. Eran ellos, las almas de los que maté. Cada uno de esos cabrones que alguna vez cayó bajo mis balas ahora estaba ahí, frente a mí, esperando algo. Tragué saliva, mi cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera sujetando. Intenté moverme, pero no podía. Era como si las paredes mismas se hubieran cerrado sobre mí. Los rostros comenzaron a acercarse, uno a uno, con los ojos vacíos, pero llenos de odio. No hablaban, pero podía sentir lo que querían. Venganza. Intenté hablarles, explicarles, pedirles perdón, pero las palabras no me salían. Sentía la garganta seca, como si el aire mismo me estuviera asfixiando. Y entonces, el primero de ellos se acercó lo suficiente para que pudiera ver su rostro por completo. Era un tipo al que había matado hacía años, uno de los primeros. Lo había hecho rápido sin pensarlo mucho, como si no hubiera sido gran cosa. Pero ahora estaba ahí, su cara llena de cicatrices, mirándome con un rencor que jamás había visto. No lo quería hacer. Intenté decir, pero mi voz sonaba débil, quebrada. El hombre no respondió, solo se quedó ahí, flotando frente a mí, como si estuviera esperando algo. Y entonces, lo sentí. Un dolor profundo en el pecho, como si me hubieran clavado un cuchillo invisible. Me llevé la mano al pecho, tratando de calmar el dolor, pero era inútil. El tipo me estaba haciendo pagar, y no con palabras. Los otros comenzaron a acercarse también. Cada uno de ellos me miraba de la misma manera. No querían escuchar mis disculpas, no querían que les explicara nada. Solo querían que sintiera lo que ellos habían sentido en sus últimos momentos. Y lo sentí. Todo el dolor, el miedo, la desesperación que ellos habían experimentado antes de morir, me lo estaban devolviendo. No había sangre, no había balas, pero el sufrimiento era real, tanto que pensé que mi corazón iba a detenerse. Caí al suelo, retorciéndome de dolor. Intenté gritar, pero no salía nada de mi boca. Solo podía sentir cómo esos muertos me estaban haciendo pagar cada uno de mis crímenes. Me revolqué en el suelo, sintiendo cada golpe, cada puñalada invisible, como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado por dentro. El tiempo se hizo eterno, y en ese momento supe que no había escapatoria. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas, días, no sé. Solo sé que, en algún momento, el dolor comenzó a disminuir. Pero no porque ellos se hubieran ido. Number. Estaban ahí, mirándome, esperando. El dolor se convirtió en una presencia constante, como si ya formara parte de mí. No me mataron, no podían. Querían algo peor. Me quedé tirado en el suelo, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Finalmente, pude moverme lo suficiente como para sentarme. Los rostros seguían ahí, mirándome desde las sombras, recordándome que nunca iba a estar solo. Que ellos iban a estar conmigo para siempre, y lo supe. Esa era mi condena. No me mataron porque no era lo que querían. Querían que sufriera, que viviera con ese dolor, que cada día, cada maldito día, recordara lo que había hecho, y que cada noche cuando me fuera a dormir, ellos estuvieran ahí, esperándome. No iba a tener paz, nunca. Y aunque intentara huir, aunque quemara la casa o dejara Culiacán, ellos iban a seguirme. Me levanté, temblando, y los vi una última vez antes de salir de la casa. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda mientras me alejaba. No dijeron nada, no hicieron nada, solo me dejaron ir, sabiendo que no importaba a dónde fuera. Ellos iban a estar ahí, siempre.
Salí al patio. El cielo estaba oscuro, pero no era por la noche. Era como si el sol mismo se hubiera escondido, como si el mundo entero estuviera en mi contra. Me arrodillé en la tierra, con las manos temblorosas, y me eché a llorar. No podía más. Esa fue la última vez que volví a la casa. Desde entonces, vivo como un fantasma, aunque estoy vivo. Me muevo, respiro, pero no soy el mismo. Las noches son peores. No duermo. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, siento las manos invisibles de esos muertos tocándome, jalándome, recordándome lo que hice. Y aunque no me maten, me hacen sufrir, una y otra vez. Así voy a vivir, o mejor dicho, así voy a sobrevivir, sabiendo que nunca podré escapar, nunca encontraré paz.